Bueno, ayer el Ministerio de Capital Humano, sí, me lo confundí con Ministerio de Educación, Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, que depende de esa área del Gobierno Nacional, anunció la continuidad del programa de vouchers educativos para este año, que busca aliviar el bolsillo de las familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas. Según lo comunicado por el ente estatal, el programa cubrirá hasta el 50% del valor de las cuotas mensuales en instituciones con ciertos requisitos. Para dar más detalles y comentar esto, alguien con quien hemos hablado otras veces es Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la provincia. Martín, muy buenos días. Julián te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julián, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se sabe de este voucher educativo 2025? ¿Tiene diferencias con 2024? ¿Alguna facilidad para estos requisitos que necesita cada institución? Bueno, básicamente es muy similar al año pasado. La única diferencia que este año de entrada un pedido de nuestra asociación fue que abarque todo el año. Recordá que el año pasado era 3 meses y después lo extendieron. En principio era mayo, junio, julio, y luego se extendió hasta diciembre. Bueno, y ahora directamente va a ser de abril a diciembre, o sea, van a ser 9 cuotas. Así que esa es la modificación tal vez más significativa. Pero después hay que recordar que es para los niveles inicial, primario y secundario, y para las escuelas que tienen más del 75% de subvención, de aporte del Estado. Así que el resto de las escuelas no entraría. Y hay un dato importante, vos lo comentaste, la normativa, la resolución que regula este programa dice el 50% del valor programático o cuota base, que acá se dio el año pasado una confusión, porque había familias que decían, bueno, yo pago 70.000 pesos de cuota y no recibí el voucher 35.000, recibí 12.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, y mucha gente llamaba a la asociación y escuchábamos reclamos. Y en realidad, el 50% no es sobre el total de la cuota, es sobre la cuota programática o base. Esto quiere decir que todas las escuelas tienen la obligación por diseño curricular de dar tanta cantidad de horas de clase, 4 horas en el caso de la primaria y de inicial. Las escuelas privadas generalmente ofrecen materias extraprogramáticas, deportes, idiomas, jornada extendida, jornada completa, y eso se cobra aparte de la cuota base. Entonces, si una familia que manda a su hijo a una escuela que tiene estas materias extraprogramáticas o que tiene otra oferta, no va a recibir la mitad de esa cuota, sino que va a recibir sobre el arancel base que determina la provincia de Buenos Aires para las escuelas que tienen ese porcentaje de subvención. Por lo tanto, es mucho menos. Martín, si hay cambios en los aumentos que son obviamente regulados de las cuotas, ¿el 50 se mantiene igual? Esa es otra muy buena pregunta, porque no está especificado, y te digo la experiencia del año pasado. No sé si este año, el año pasado no se actualizó nunca, y vos sabés que desde marzo hasta diciembre, salvo el mes de julio, hubo todos los meses aumento, porque las cuotas de los colegios subvencionados están reguladas por la provincia, y la provincia autoriza aumentos cuando le da aumento a los docentes, porque es lógico que si el impacto de la cuota de un colegio privado entre el 80 y el 90% es costo salarial, cada vez que aumentan los sueldos tiene que aumentar la cuota. Pero sin embargo, los vouchers no aumentaron, o sea, se mantuvo el valor de marzo, con todo el proceso inflacionario. En diciembre, imagínate que ese dinero fue muy poco, pero bueno, uno valora este programa porque atiende a nuestras escuelas privadas que, bueno, generalmente no participan de este tipo de programas, pero eso no se actualizó. Martín, tengo otra consulta vinculada con esto. ¿Han podido estudiar, porque entiendo que vos también trabajás muy cerca con Argentinos por la Educación, que hacen generalmente estudios, relevamientos de las políticas educativas, ¿han podido ver si hubo algún impacto notable o por lo menos que se pueda notar en estadísticas sobre las matrículas de la educación privada de estos vouchers? Mira, sí sabemos que con respecto a los vouchers, que no circuló mucho la información, cuántas familias se anotaron, que fueron, o recibieron, mejor dicho, no que se anotaron, fueron 800.000 familias,
las que recibieron los vouchers y esto corresponde a 1.100.000 alumnos. Ahora, esto impactó en el tema de la mora de los colegios, no en el tema de la matrícula, porque el año pasado ya, cuando este programa fue lanzado, ya la matrícula estaba, o sea que no es que modificó a la matrícula, sí al tema del pago, la morosidad disminuyó. No sabemos si fue porque la inflación fue bajando de 22% que empezó en marzo en adelante, pero sí hubo menos mora para fin de año. Así que calculamos que también en ese sentido contribuyó el programa al tema de la mora, sobre todo para estas escuelas que son las que cobran una cuota más económica porque reciben mayor aporte del Estado, ¿no? Martín, además del 75% de subvención, que es uno de los requisitos, ¿qué otros hay para recordar a la gente que nos escucha o por si hay alguna institución que quedó afuera y le interesa interiorizarse? Perfecto. En primer lugar, la escuela tiene que tener más del 75%, que en el caso de la provincia no hay escuelas con el 75%, hay escuelas con el 80% y con el 100%. Bien. O sea, la familia tiene que ver en el recibo de la cuota que le entrega la escuela, ahí dice porcentaje de aporte estatal, tanto. Si tiene el 80 o el 100, la escuela ingresa. Ahora, la familia también tiene una limitación que es el ingreso familiar. La normativa dice 7 salarios mínimos vitales y móviles para poder acceder. No puede superar los 7 salarios mínimos. Hoy el salario mínimo está promediando casi 300.000 pesos, con lo cual el importe sería, una familia no debe ganar más de 2.100.000 pesos para ingresar. Si la escuela tiene ese porcentaje de aporte y la familia, el grupo familiar gana menos de 2.100.000, puede ingresar al programa y va a recibir el voucher por cada uno de los hijos que tenga en el nivel inicial, primario y secundario de las escuelas privadas. Martín, has sido muy amable porque nos diste un panorama complejo, un panorama completo, digo, explicando la complejidad de esta política, que entiendo que ustedes también colaboran para que llegue y se instrumente de la mejor forma para las familias y para las escuelas. Exactamente, sí, nosotros todo lo que podemos difundir lo difundimos porque sabemos que es una ayuda y bueno, sirve en un contexto complicado, sirve para todas las familias y por supuesto para las escuelas. Un abrazo grande, Martín. Muchas gracias, igualmente para vos. La palabra de Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la provincia de Buenos Aires, explicando cómo impacta esto de los vouchers educativos. A ver, alguna situación que tiene que ver con esto del 50% de la cuota me parece súper importante. Uno siempre aboga por fortalecer, por mejorar, por impulsar la educación pública, porque es donde va la mayoría de las personas, y porque también se supone que tiene un principio de equidad la educación pública. Ahora bien, hay muchas personas que si tienen unos pesos más o por lo menos se esfuerzan y trabajan en determinada modalidad para pagar una escuela privada, para irse a un barrio privado o lo que fuera, la gente muchas veces ante los problemas o la no resolución del Estado termina privatizando su vida, ¿sí? Busca educación privada, seguridad privada, cocheras privadas, etcétera. Bueno, lo que sí me parece importante es este número, el 50% de la cuota base. Es decir, si la cuota base son 24.000 pesos, pero además te cobran otros 24 por actividades extracurriculares, no sé, el uniforme de la escuela, lo que fuera, eso no se incluye en el 50%. Y además, lo que pasó el año pasado, dice Martín Zurita, y que no lo aclara el nuevo comunicado de Capital Humano, es si ese 50% se va a ir actualizando a medida que aumenten los precios de las cuotas de los colegios privados, que son regulados por el Estado, además, en el caso de la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Bueno, el impacto general el año pasado fue de aproximadamente en 80.000 familias. Ahora bien, esto no quiere decir que haya subido la matrícula o haya mejorado el nivel de cantidad de alumnos, de cantidad de familias que van a la escuela privada, sino que producto de cierta desaceleración fuerte que ha tenido la inflación el año pasado, esto logró, o por lo menos mejoró, la mora de los pagos, ¿sí? Un empujoncito para que aquellos que no tienen la cuota al día la puedan tener al día. Ese fue el impacto directo, por lo menos que se puede notar en los datos que brinda Capital Humano y las escuelas privadas. 8 de la mañana, 47 minutos.